Estas son las noticias de Venezuela. Ya lo escucharán a medida que lo vayamos leyendo, pero la noticia fundamental para el día de hoy, miércoles 15 de abril, se parte de el informe que dio ayer el Fondo Monetario Internacional en su pronóstico para la economía en el resto de este año 2020. Y la caída es dramática a nivel global. Hablando de Venezuela, la caída es brutal. La economía venezolana se contraerá 15% en el 2020, según el estimado del Fondo Monetario Internacional. Considere usted lo que significa una caída del 15% en un país que ya tiene 7 años continuos en recesión. La nota que leo en su noticiero.com dice: la actividad económica en América Latina y el Caribe se reducirá 5,2% este año por el impacto de la pandemia del coronavirus en sus cadenas de suministro y la demanda interna y externa. Aunque se espera que se recupere parcialmente en el 2021 y crezca 3,4% según los mismos estimados del fondo. El Fondo Monetario, en su informe de perspectivas económicas mundiales, en el que pronosticó que en el 2020 la economía de México se contraerá 6,6%, Brasil 5,3%, Argentina 5,7%, Chile 4,5%, y en medio de esto el salto terrible que supone la caída venezolana con 15%. La región, dice el FMI, se verá afectada este año por el aislamiento, bloqueo y cierres generalizados requeridos para frenar la propagación del coronavirus, que está provocando un grave efecto en la actividad económica de todos los países latinoamericanos y a nivel mundial. Los que menos notarán la drástica reducción de la actividad económica en el 2020 serán Paraguay, con una retracción del 1%, Colombia con 2,4% y Bolivia, que registrará una caída del 2,9%. Por su parte, el Producto Interno Bruto de Centroamérica bajará 3% y el de los países caribeños 2,8%, según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional. En este contexto, la situación económica venezolana pues nos da unas señales realmente espantosas, graves, preocupantes. Tengo acá unas declaraciones de Felipe Capozzolo, el presidente de Concecomercio, quien afirma: el encaje legal debe ser liberado entre 50 y 60% para reactivar el crédito bancario. La liberación del encaje legal entre 50 y 60 solicitará el sector del comercio y los servicios al considerar que el 7% aprobado por el Banco Central es insuficiente y no permite que la banca pueda restituir el sistema crediticio y tampoco atender la demanda de financiamiento del sector productivo nacional. Así lo dio a conocer el presidente de Concecomercio, Felipe Capozzolo, quien recordó que las ingentes cantidades de recursos que tienen congelados el instituto emisor son propiedad de los venezolanos, por lo que su liberación no implicará la emisión de más dinero inorgánico, sino que va a financiar el desarrollo de las empresas y al impulsar el crédito al consumo. Además de todas las necesidades planteadas, los comerciantes ahora tenemos un reto aún mayor. A esto se suma que nosotros hicimos una serie de propuestas a las autoridades y no fueron atendidas de manera satisfactoria, de manera que presupone uno de los impactos históricos más grandes que pueden aplicarse a los comerciantes, pero allí estamos, porque la iniciativa privada está comprometida con la gente en este momento más que con cualquiera de las cosas y definitivamente desde un primer momento se pensó que la estrategia única, la más eficiente y la de más largo aliento era estar con la gente, garantizar el abastecimiento, garantizar el producto al anaquel y garantizar que no se generará ningún tipo de restricción desde el punto de vista de la oferta. Dice Capozzolo, y esto es bueno asociarlo con el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, Venezuela, por otra parte, a Venezuela hay que asumirle que antes de esta amenaza de la pandemia, era un país que ya estaba en un 7º año de recesión, con 2 años de hiperinflación, no se veía luz en el camino, pero además Venezuela es un país pobre,
primera vez que ya empieza a decirse Venezuela es un país pobre, porque nos cansamos de oír somos un país rico. Pues bien, Venezuela es un país pobre, con la población empobrecida, con empresas empobrecidas y con un mercado que no tiene capacidad de hacer lo que han hecho otros países, tener su dinero para enfrentar la emergencia o atrasando el pago de impuestos. Tantas medidas que también se propusieron aquí ante la urgencia. No es lo mismo aquí en Venezuela, donde tenemos una crisis mucho más profunda que atender. Esa es la situación en la que estamos. Agréguele usted pues que no hay gasolina, el país está totalmente paralizado. Ahora, la crisis del coronavirus ha destruido planes, proyectos de manera radical. Muchos venezolanos huyendo de las penurias que ha sembrado la dictadura de Maduro en nuestro país, se fueron a pie por las fronteras. Por la crisis del coronavirus han tenido que regresar. Y el regreso es penoso, es lamentable, no solo porque implica un fracaso en mis expectativas que tenía cuando me fui, sino porque al llegar la situación no es precisamente la mejor. No solo el país es peor que el que dejé unos meses atrás, dice el caminante que regresa. Leo en Efecto Cocuyo, 6.447 venezolanos retornados se encuentran en cuarentena preventiva. Esto lo redacta Eugenio Martínez. El alojamiento temporal de los venezolanos retornados para que cumplan su cuarentena preventiva en los municipios fronterizos se ha convertido en un reto crítico. Según el monitoreo realizado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, 6.447 venezolanos se encuentran en cuarentena preventiva en los espacios de alojamiento temporal, dispuestos para atender a las personas en movilidad y especialmente a quienes retornan al país a través de los pasos fronterizos y los vuelos humanitarios. Ahora bien, el trato que están recibiendo pues es un trato cruel y, si se quiere, digamos, inhumano. Según leo en otro despacho que publica El Estímulo, Táchira colapsa por el ingreso de 6.000 retornados. La llegada de millares de retornados en solo una semana ha complicado la situación económica y social del estado fronterizo. Por protocolo contra el COVID, son alojados en refugios improvisados donde muchas veces falta el agua, la comida, carecen de camas, carecen de baños. Y hay un detalle que agrava todo esto. Como son personas que se fueron huyéndole a Maduro y su régimen, al regresar pues no son precisamente bienvenidos por el propio régimen. Dice esta nota: la llegada masiva de estos venezolanos ha provocado fuertes protestas y cierres de vías en las distintas zonas del Táchira, a las que llegan trasladados por autobuses oficiales. Ramón Colmenares, vecino del refugio de Michelena, critica que el gobierno de Maduro hable de humanismo con los retornados, debido a que los dejan en un instituto universitario que no tiene agua ni baños funcionando, por lo que tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en la montaña que está detrás del improvisado refugio, lo que se convierte en un foco de infección. Y dicen acá, una de las refugiadas de las que regresa, hay gente camuflada vigilándonos las 24 horas del día, se hacen llamar colectivos, nos prohíben grabar videos, nos atemorizan. Un grupo de personas se amotinó ayer en la tarde, empezaron a gritar y los colectivos que recorren el terminal con la cara cubierta por pasamontañas negros se les enfrentaron, se escuchaba que les pegaban, gritaban mucho, dice esta joven señora Sánchez. Así las cosas, son las 7:17 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. En Buenos Aires, el diario El Clarín
nos dice: la mayoría de los muertos son hombres de más de 60 años, porteños o del Gran Buenos Aires. De los 105 fallecidos desde el 7 de marzo, 42 son de la provincia de Buenos Aires, 29 de Ciudad y el resto de otras 8 provincias. 74% fueron hombres y la edad promedio 69,3 años. La tasa de mortalidad ronda el 4%, mucho más baja que la de otros países, y lo vinculan a la cuarentena temprana y al resto de las medidas. El total de víctimas fatales incluye las 7 registradas ayer. Hubo 166 nuevos casos y los contagiados en todo el país ya son 2.443. En el comercio, en la ciudad de Lima, el lunes 27 de abril se inicia la liberación de las actividades. En mayo habrá cuarentenas parciales o selectivas y en junio se activará el aparato productivo. Es el plan que tienen los peruanos. En Nicaragua, el diario La Prensa en Managua: acelerar y ampliar las pruebas de COVID-19. Y apuntan acá que la ausencia de Daniel Ortega aún no es ilegal. Esto es increíble, lo del señor Ortega. La ausencia del dictador Daniel Ortega por 34 días hasta este miércoles 15 de abril es uno de los temas más discutidos en este momento en Nicaragua. Aunque los periodos de ausencia han sido habituales en estos 13 años de su gobierno, esta vez han cobrado más atención por el contexto de crisis sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus. Aún así, la nula presencia de Ortega por más de un mes no implica responsabilidad penal ni un efecto jurídico, según la variación del artículo 149 de la Constitución. En otras informaciones que vienen desde Latinoamérica, en el Financiero de Ciudad de México, la recesión mundial es sin precedentes, según el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, y la situación difícil para México. Y hablando de México, Andrés Manuel López Obrador propuso que la consulta para revocar su mandato se adelante a julio del 2021. La propuesta se da como respuesta a las críticas que recibe de los partidos de oposición. En Brasil se reportan 204 muertes en las últimas 24 horas y ese es un nuevo récord diario. De esta manera, la cifra total en Brasil asciende a 1.532. Es la primera vez que se registran más de 200 decesos en un día. El total de casos positivos se incrementó en 1.839 y llegó ya a un total de 25.262. En Bolivia amplían la cuarentena hasta el 30 de abril. El país reporta 28 muertos y 354 contagiados. Y en Colombia, el Banco Central reducirá la cantidad de dinero que mantiene como reserva los bancos dentro del organismo para liberar liquidez adicional a la economía por unos 9 billones de pesos en medio de la crisis originada por el coronavirus, según informó ayer el Banco Central colombiano. El reloj indica en este momento 7:21 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy va a comenzar en Boston, donde, como decíamos, la noticia fundamental para este día tiene que ver con la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional para el resto de este año 2020 y la caída brutal de la economía a nivel planetario. Esto lo vamos a abordar con el economista José Ramón Morales. De Boston vamos a ir a Bogotá para conversar con el politólogo Ronald Rodríguez. El gobierno de Colombia solicita apoyo internacional para migrantes por coronavirus, más de 30 países socios y Naciones Unidas. Hasta el momento, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, China, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, la CAF y el Banco Centroamericano de Integración Económica han otorgado asistencia técnica, insumos médicos y apoyo financiero. Vamos a ir hasta Ginebra para conversar con Willy Lora a propósito de la decisión de Donald Trump de cortar el financiamiento
a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es un organismo afiliado a Naciones Unidas y por lo tanto todos los países contribuyen a su funcionamiento. Críticas abiertas por el manejo que han hecho de la pandemia, Donald Trump decidió que no les va a dar el dinero. Esto tiene sus consecuencias graves, importantes. Vamos a ir también a Jerusalén, porque la situación política ya en medio de la pandemia no deja de complicarse. Tienen que formar gobierno urgentemente los líderes israelíes. Y eso lo vamos a tratar con Gabriel Ben Tasgal. Y también vamos a ir a Caracas para hablar con la psicólogo clínico Adriana Johnny. El confinamiento tiene problemas con los niños. Los niños pues se irritan, ya son demasiadas semanas encerrados en las mismas cuatro paredes, se les rompen los hábitos, empiezan a manifestar cuadros de ansiedad, somatizan el estrés y la obesidad se hace presente porque claro, se comen y comen. Ese tema también lo vamos a abordar en el día de hoy. Esa es la agenda de día a día para este miércoles 15 de abril, 7:24 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Yuval Noah Harari, el destacado historiador israelí, el autor de Sapiens y Homo Deus, hace unas consideraciones importantes que tienen que ver con la crisis por la que estamos atravesando. En una reseña que le hace el periodista Juan Carlos Zapata en Al Navío, en España, escribe: Yuval Noah Harari cree que la falta de confianza en el mundo es peor que el coronavirus. Si los líderes no se ponen de acuerdo, si las contradicciones superan a los entes globales, si el canibalismo se impone en el mercado de los insumos médicos, si se da inicio a una guerra petrolera, si unos países le niegan a otros la cooperación necesaria, si se manipulan las cifras o se oculta información verdadera, si unos creen estarlo haciendo mejor que otros, si no se coordina una estrategia mundial para enfrentar la crisis, ¿cómo se llama eso? Lo menos es desunión, egoísmo, combate, lo de siempre es un mundo dividido, enfrentado, como si la amenaza no fuera suficiente. Esto lo escribe Zapata a propósito de las palabras de Harari. Y Harari había señalado algo determinante: la falta de liderazgo. Cuando el mundo moderno, el mundo contemporáneo se ha visto sometido a graves crisis, han surgido liderazgos importantes, liderazgos de peso siempre a la altura de las crisis. En este momento no ha sido así, todo lo contrario, y es lo que nos lleva a este enredo, confusión terrible que estamos teniendo hoy, donde una epidemia que fue suficientemente anunciada o que fue suficientemente sospechada, aunque el gobierno chino no lo hiciera y contase, que es uno de los señalamientos, con la complicidad de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de todo ello, ya había suficientes señales de que este coronavirus iba a ser terrible. ¿Y cómo es posible que en este mundo de tecnología tan avanzada, globalizado, con maravillas en la comunicación, no se pudiesen los líderes haber puesto de acuerdo y tomar las medidas pertinentes? Veremos qué pasa con los liderazgos mundiales que quizás también sean arrasados por la epidemia.